Saludamos acá a los hermanos que han podido acercarse al templo. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad. Y también aquellos que nos están siguiendo por YouTube, que quizás están ahí acomodando el mate en su casa, con los bizcochitos, cómodos. Y en esta mañana vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar al Señor para que entregar este tiempo y todo lo que viene posteriormente. Te amamos, Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por este hermoso día que nos regalás. Gracias porque tenemos la oportunidad de poder acercarnos con confianza al trono de la gracia, sabiendo de que aún en nuestra debilidad, porque tu palabra dice que ni siquiera sabemos qué pedir, qué orar, pero aún así tu Espíritu intercede por nosotros y hoy estamos delante de tu presencia con un corazón rendido, con un corazón dispuesto para conocerte mejor, Señor. Ese es nuestro deseo. Venimos y a tu palabra con un corazón lleno de gratitud y con temor y con reverencia, entendiendo que realmente no hay nada más importante en nuestra vida que conocerte a vos, conocer a tu Hijo y crecer en esa gracia, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas y para que nuestras vidas te den gloria en todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Te amamos, Señor. Dirigí este momento, dirigí este estudio, dirigí la reunión que sigue posteriormente. Bendecí a mis hermanos. Te pedimos que todos los que estemos aquí estemos atentos, abiertos con nuestros ojos espirituales para poder realmente aprender lo que vos hoy nos querés enseñar por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Acelera el paso de los hermanos que están viniendo a este lugar, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre hermoso y precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Cómo están? Los veo callados, los veo lejos, se pusieron todos. Todos tienen miedo a los primeros lugares. Nadie quiere ser un fariseo. Pero bueno, los tengo medio lejos. La semana pasada comenzamos una nueva serie de estudios. ¿Y recuerdan de qué se trataba esta serie? Sobre la oración. Muy bien, sobre la oración. Arrancamos una nueva serie sobre la oración. Y en la hojita de la semana pasada, la primera línea decía: hoy comenzamos con un nuevo estudio basado en el verdadero significado de la oración. Y a mí me pasan dos cosas, por lo menos cuando alguien me viene a decir, que me viene a explicar, a contar el verdadero significado de la oración, el verdadero significado del Evangelio, el verdadero significado de la bienaventuranza. A mí primero me hace ruido, porque digo, bueno, pará, siento como que me viene a enseñar algo que yo no sé, o que todo lo que aprendí anteriormente es toda una basura, no existe. Eso es lo primero, a mí me pasa, soy medio prejuicioso. Pero lo segundo que me pasa es que tengo ganas, me da intriga escucharlo. Ahora, podemos escuchar por dos razones. Uno, para ver si encontramos algo equivocado o que no nos cierra, o podemos escuchar con las ganas de decir, bueno, el Señor quiere hablarnos algo nuevo. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos? Bueno, quiero aclarar esto porque nada de todo esto hay en los estudios que armamos con el equipo de los maestros de escuela dominical. La idea de cada estudio es poder ir a la fuente, a la palabra de Dios, y rever y evaluar aquellas cosas, temas fundamentales de la vida espiritual de cada uno de nosotros, para poder quizás remendar aquellas cosas que venimos con una concepción equivocada. Entonces la idea siempre es ir a la fuente, evaluar, a remendar, afirmar lo que venimos haciendo bien y quizás modificar o cambiar el enfoque o reaprender aquellas cosas que quizás hemos aprendido de una forma incorrecta. Entonces, ese es el espíritu de cada estudio, no solamente el de la oración, sino de cada estudio que armamos junto con el equipo de maestro y el pastor, obviamente. Ahora, en el estudio anterior colocábamos algunos parámetros generales de lo que significa la oración según la Biblia. Tiramos, ahí Sebastián nos guió y nos tiró algunos tips o algunas líneas de lo que es la oración según la Biblia. Y una de las cosas que decíamos, que la oración es una forma de vida en la que podemos conversar con Dios. Es una forma de vida
en la cual podemos conversar con Dios y una cosa interesante, tomando Dios la iniciativa de la oración. Y la iniciativa la toma Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Constantemente es Dios yendo a buscar al hombre, ya sea para la salvación, ya sea para orar, ya sea para una reconciliación. Siempre Dios toma la iniciativa. Si fuese por el hombre jamás buscaría a Dios. No hay hombre que busca a Dios. Entonces es Dios el que toma la iniciativa en todos los aspectos de la vida cristiana, y la oración no es un tema que no lo haga, Dios lo hace. Ahora, a diferencia de nosotros, Dios toma la iniciativa en cualquier circunstancia. Cuando yo, por ejemplo, con mi mujer, hoy venimos con toda nuestra familia, cuando tenemos una diferencia con Ivana, y quizás yo la hiero con algo, una palabra, con alguna actitud, por lo general, el ofensor, si se da cuenta y reflexiona, ¿no?, se acerca a la persona ofendida y le pide perdón y trata de restablecer. ¿Pasa eso o no? Es como hay una ley en nuestro interior que dice que debería ser de esa manera. Ahora, con Dios no funciona así. Aún nosotros, ofendiendo a Dios, aún nosotros estando en nuestra miseria, en el pecado, Dios mismo, aún así, toma la iniciativa para que nos acerquemos a Él, para que oremos, para que reconciliemos, para que nos reconciliemos con Él. Y hay un ejemplo, y esto es referente a la iniciativa, porque a veces nosotros creemos que cuando vamos a orar, nosotros le buscamos a Él. Y lo decimos constantemente, yo lo digo, le digo a mi familia, a mis amigos, hay que buscar a Dios, tenemos que buscar a Dios. Ahora, no está mal decir eso, pero tenemos que entender que el primero que nos busca es Dios. La oración comienza en el cielo y termina en el cielo. Entonces, es Dios el que nos llama, es Dios el que pone en nuestro corazón el querer y como el hacer. Es Dios el que nos motiva a acercarnos a su presencia. Él siempre toma la iniciativa. Y hay un ejemplo, la semana pasada hablábamos del Edén, el lugar de deleite, ese lugar hermoso, armonioso, donde había comunión, intimidad con Dios, una frescura preciosa, hasta que apareció el pecado, ¿no? Génesis 3, el hombre y la mujer comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, comen del árbol de la muerte, y ahí se rompe algo. Y aún en eso, yo les relato brevemente, Génesis 3:8 dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Antes del pecado había un deseo y una necesidad que era suplida solamente por Dios, para con el hombre y Dios. Había algo hermoso que estaba en ellos, ¿no? Y a partir del pecado el hombre escucha a Dios y se esconde, y empiezan a aparecer sentimientos que nunca antes habían aparecido, como el temor, como el miedo, como la culpa. Y el pecado empieza a distorsionar nuestra percepción de Dios, nuestra propia percepción, inclusive la percepción del prójimo. Hace un desastre el pecado. Ahora, en Génesis capítulo 3, versículo 9, el siguiente versículo, respecto a la iniciativa que siempre Dios toma, dice: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Ahí vemos un nuevo ejemplo donde Dios toma la iniciativa. A pesar de que estos hermanos estaban rotos, estas personas estaban sucias, habían querido ser autosuficientes, habían querido ser igual que Dios, Dios aún así los llama, los busca y les pregunta: ¿dónde estás? No porque no supiera dónde estaba, ¿no? ¿Dónde estás? Ahora les hago una pregunta y me gustaría que por ahí me puedan contestar. Voy a hacer un intento de escuchar a pesar de los barbijos. ¿Para qué Dios buscaba al hombre y a la mujer? ¿Para qué buscaba Dios al hombre y a la mujer? Para conversar, dice Analía. ¿Para qué Dios estaba buscando al hombre y a la mujer después de que ellos
querían competir con Dios, querían, de alguna u otra manera le dieron la espalda, dijeron, bueno, vamos a hacer la nuestra. ¿Para qué Dios? Para hacerle reconocer su error. Aníbal dice eso. Vamos a aprovechar que no sabemos por cuánto tiempo más vamos a poder estar acá, así que aprovechemos el diálogo. Bien. Natalia dice que a pesar de su error, Dios quería mostrarle que los amaba, una cosa así. Bueno, ¿alguno más? Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Para qué buscaba Dios al hombre después de esto? Y en definitiva, si uno sigue leyendo el relato, ¿no? Génesis 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, si uno sigue leyendo el relato, se da cuenta que la finalidad de la búsqueda de Dios es remendar lo que se había roto, era reconciliar al hombre con ellos. O sea, algo se había roto y Dios tenía que restaurar, Y fíjense, qué interesante que Dios, aún a pesar de nuestros errores, a pesar de que estamos a veces sucios en nuestra miseria, en nuestro pecado, Dios aún así pone en nuestro corazón el deseo de ir a sus pies para encontrar y disfrutar del perdón y de la reconciliación. Dios siempre toma la iniciativa. Ahora, otra de las cosas que hablábamos la semana pasada es que orar es... no se trata de querer forzarle a Dios la mano y de ser insistente para que Él haga lo que yo quiero, sino es al contrario. Y veíamos con el ejemplo de David. El orar es ir a la presencia del Señor y tratar de escuchar la voz de Dios para que yo pueda hacer lo que Él quiera con mi vida, no lo que yo quiero, ¿no? Entonces, y fíjense que también pasa esto, con esta historia, con la historia de Adán y de Eva. No solamente Dios los llama y toma la iniciativa para restaurarlos, sino que también Dios va a ser el primer evangelista de toda la Biblia. Él le va a predicar el evangelio a Adán y a Eva. Ahí aparece el protoevangelio, el famoso pequeño evangelio, Génesis 3:15. Si bien Dios le habla a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Si bien Dios le estaba hablando a la serpiente, indirectamente le estaba hablando a Adán y a Eva, diciéndole, miren, ustedes metieron la pata, están hasta acá, pero yo vengo a buscarlos, vengo a reconciliarlos. Y no solamente eso, sino que también les vengo a decir que ustedes están dentro del plan eterno mío, ¿no? Porque recuerden que la simiente de la mujer, ¿de quién está hablando ahí? De Jesucristo. Pero ellos no eran dignos de ser nada, le estaban fallando, le dijeron en la cara, no te queremos, queremos hacer la nuestra. Y aún así Dios acercándose y diciéndole, ustedes pueden ser parte de mi plan, así como lo hizo con David. ¿Recuerdan? David fue a la presencia de Dios y decirle, quiero hacer un templo, quiero hacer algo grosso, lindo para vos, y Dios le termina diciendo, bueno, no, yo voy a hacerte casa, vos y eterna. Aparece Jesucristo también ahí. Entonces, eso es orar, es interpretar, es escuchar, es tener el corazón abierto para cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces, ¿me siguen hasta ahí? ¿Estamos bien? Entonces, resumiendo, la oración es una forma de vida en la que podemos conversar con Dios. Dios toma la iniciativa, siempre Dios toma la iniciativa. La oración comienza y termina en el cielo. En la oración no intentamos doblarle la mano a Dios respecto a nuestros pedidos, deseos, anhelos, sueños, expectativas, sino que queremos escuchar su voz para poder conocer y ser parte de sus planes. Esto más o menos es lo que hablamos la semana pasada, y queremos ir despacio y queremos ir firmes en cuanto a la enseñanza de esta serie.
Ahora, una de las cosas que decía la hojita la semana pasada también, estamos en un breve repaso, la oración no es simplemente un soliloquio. ¿Qué es un soliloquio? Es un discurso que uno hace a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? No lo sé, pero un montón de veces quizás. Pero la oración no es eso, no es un discurso que mantiene una persona consigo mismo. No es un conjunto de peticiones o un mero ejercicio de recitación religiosa. No es eso, ¿no? Y a veces nosotros miramos a otras religiones y decimos, oh, miren cómo repiten. Nosotros a veces hacemos lo mismo. Y la oración no es eso. La oración es una manera de relacionarnos con el Creador. Es la manera, junto con la palabra de Dios. Dios nos dejó dos cosas, ¿no? Dos pilares, dos piernas para andar en la vida cristiana. Y es la palabra de Dios y la oración. Son dos cosas esenciales, fundamentales y únicas en las cuales realmente podemos establecer una relación profunda, íntima y relevante con Dios. Ahora, en la oración, no sé si te pasa a mí, hay un montón de situaciones, ¿no? Hay muchos pedidos. Hoy, por ejemplo, para este día hay un montón de pedidos de gente que nos llama y que nos manda mensajes referidos a enfermedades, a situaciones familiares. Y a veces creemos que la oración es solamente pedir a Dios, ¿no? Y pedimos. Parezco mi hijo Pedro, ¿no? Papá esto, papá lo otro, pedime. Y parecemos unos niños, simplemente niños. Y no está mal pedir se os dará. Y está bárbaro, es parte también de la relación con nuestro Papá Celestial. Pero no es solamente eso. Entonces, a veces se torna la oración muy monótona o tiene tendencias de un lado o del otro. Pero creo que algo que nos tiene que ayudar a equilibrarnos en la oración es hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo más importante de la oración? Los escucho. ¿Qué es lo más importante de la oración? Esta pregunta nos va a dar el balance justo y equilibrado en nuestra vida de oración, en nuestra relación con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo? La voluntad del Padre es lo más importante en la oración. A ver, puede decir cualquier... Bien. Perfecto. Ruth dice que lo más importante es ubicarnos, reconocer que Dios es Dios y está por sobre todo, y reconocer nuestra situación, nuestra condición de criatura con el privilegio y la bendición y la gracia del Señor de que somos sus hijos, ¿no? Y entonces, esto es lo que dice Ruth. Bien. ¿Algo más? ¿Qué es lo más importante de la oración? O en la oración sería, ¿no? En la oración. Bien. El disfrutar, decís vos. El deleite, muy bien. Gabriela, se me mezclan Ruth, Gabriela. Gaby dice que lo más importante de la oración es disfrutar de Dios, es deleitarnos. Recuerdan que Edén significa deleite, y es el lugar donde Dios quiere ahí que se renueve nuestro amor hacia Él y no por una cuestión romántica, ¿no? Porque a veces suena, uy, qué romántico. No tiene que ver con eso, es mucho más profundo. Pero claro, lo vamos a ver durante toda la serie. Vamos a ver muchos pasajes donde nos va a indicar que lo más importante de la oración es conocerlo mejor a Él. Cuando estamos ahí, cuando vos
ahora los veo, ahí hay dos chicos de novio, ¿no? Y cuando ellos se juntan, ¿cuál es el deseo? Es conocerse mejor. Conocer qué le agrada al otro, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es él, el carácter, la personalidad. Y es lo mismo en la oración, cuando nosotros vamos a su presencia y estamos en oración, el deseo máximo debe ser conocer mejor a aquel que entregó a su Hijo en lugar de culpables, que somos nosotros. Y después, bueno, hay un montón de aristas, ¿no? Pedir está bien, pero eso es lo primero, y eso es lo que nos va a dar el equilibrio en nuestros tiempos de oración. Lo más importante, y bueno, no vamos a leerlo ahora, pero Efesios capítulo 1, versículos 15 y 19, hay una oración de Pablo para la iglesia de Éfeso, y dice eso, ¿no? Yo pido, ruego a Dios para que ustedes puedan conocerle mejor, que los ojos se le abran, que puedan comprender la supereminencia o el poder de Dios que mora en ustedes, y eso haga que realmente puedan tener una revelación de Dios de una manera extraordinaria. Ese es lo más importante en la oración. Entonces, todo esto debemos evaluar y hacer una introspección de cómo estamos realmente en la oración. Orar, es decir, relacionarnos con Dios, hablar con Él, escuchar su voz, es tratarlo como corresponde. A veces nosotros, y lo hablamos también con algunos chicos, le decimos a la gente, tienen que orar, tenés que leer la Biblia, tenés que esto, tenés que lo otro. Y no está mal decirlo, tenés que hacer. La pregunta debería ser, ¿por qué no estás orando? ¿Por qué no estás leyendo la Biblia? ¿Por qué? Porque si no suena a regla, suena a mandamiento de hombre. Pero por ahí tendríamos que arrancar desde otro lugar. Entonces, un poco también este estudio es empezar a pensar en esto, ¿no? En cambiar quizás los enfoques y más que regla preguntarnos sinceramente, abrir nuestro corazón y, bueno, ¿por qué no estoy orando? Porque orar es relacionarme con Dios. No tengo el deseo de conocerle. ¿Por qué no tengo el deseo de conocerle? No, por más que nosotros hablemos acá, no lo vamos a poder convencer a nadie. Es el Señor que pone en el corazón de cada uno de nosotros, pero debemos hacernos esas preguntas. Y en el día de hoy, lo que queremos aprender o recalcar o reafirmar es la disposición con la que nos acercamos en la oración y lo que produce esa disposición ante la grandeza de nuestro Señor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Con qué actitud nos acercamos en oración? Así que yo te invito a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 18, versículos del 19 en adelante. Una historia súper conocida, contada por nuestro amado Jesucristo. Lucas 18, vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos. Dice así: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Ahora, si yo te pregunto a vos, ¿vos te sentís identificado con esta clase de personas que acabo de describir o que describió Jesucristo? ¿Nos sentimos identificados con estas personas? Repito, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Yo no sé de lo que te pasa a vos, pero te abro mi corazón y te digo lo que me pasa a mí. Siempre cuando yo escucho palabras del Señor hacia los fariseos, que generalmente son palabras durísimas, yo siempre miro al lado. Digo, debe ser para este, seguro, debe ser para el que está al lado mío. Este seguro que es para él, o para el otro. Nunca pienso que es para mí. Y ese es el primer indicio de que quizás estemos más cerca de estos personajes que de los que después va a contar Jesucristo. Pero todos estamos inclinados por naturaleza a creernos justos. Todos. Aunque vos me digas que no, ahí también, ahí te están. Todos tenemos esa tendencia natural. El hombre
tiende a creerse justo y a justificar inclusive, ¿no? Desde el más noble hasta el más humilde, todos nos creemos mejores de lo que realmente somos. Todos. Ahora, en nuestro interior nos halagamos con la idea de que no somos tan malos como otros y que hay algo en nosotros que nos hace merecer las bendiciones de Dios. A veces nos sentimos así, ¿no? Es difícil reconocerlo, es raro. Es más, yo te lo estoy diciendo, seguro, yo estoy convencido que de acá para allá, pues son todos, acá no estoy yo solo, pero de acá para allá, lo que yo estoy diciendo no les va a ser raro, va a decir, no, este pibe está diciendo cualquier cosa. Pero hay una tendencia en nuestro corazón, que es el orgullo, que nos hace creer más de lo que somos, que nos hace creer que Dios, que merecemos lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Cómo Dios no nos va a dar si yo soy? Sí, bueno. Entonces, por eso, es más, es por tal razón que el Evangelio comienza manifestando nuestra verdadera condición. Lo primero que entendemos cuando el Señor se nos revela es que ¿qué somos? Nada, pobres en espíritu. Cuando el Señor viene, nosotros se nos abre el corazón y decimos, estamos en quiebre, estamos en banca rota, no tenemos nada que ofrecer a Dios. No tenemos absolutamente nada. Cuando el Espíritu nos ilumina, nuestro entendimiento se abre y entendemos que la actitud con la que debemos venir a la presencia de Dios es de humildad, de humillación. Frente, como decía Ruth recién, es reconocer justamente cuando nosotros entendemos la magnitud de nuestro Dios o vamos conociendo y entendiendo directamente, ese reflejo nos muestra a nosotros tal y como somos. Somos así. Ahora, Jesús le estaba hablando a estas personas, eran fariseos, eran religiosos, gente que se creía mejores que los demás. Y cuando vos te crees mejor que los demás, empezás a despreciar a los otros. Directamente es así. Versículo 10, empieza a contar la historia Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres a realizar una actividad noble, buena, religiosa, no en el sentido negativo, sino positivo. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Uno era de la élite de la sociedad, era una persona reconocida, una persona que vos mirabas caminar y decías, oh, yo quiero ser como él, ¿no? Una persona que presumía ser alguien muy importante. Y por otro lado estaba un recaudador de impuestos, un publicano, una persona miserable, desvalorizada en la sociedad, una persona que nadie quería juntarse. No pasa a veces que vienen personas y vos medio que te querés correr porque no te da rating juntarte con tal y tal y tal. Bueno, nadie se quería juntar con el recaudador de impuestos, por lo menos los judíos, porque ellos trabajaban para el Imperio Romano y para un judío eso era terrible. Ellos cobraban, su sueldo venía del César. Y encima ellos se dedicaban a sacarle plata a los judíos para dársela a Roma. Eran los más traidores de todos los traidores y nadie los quería. Entonces, ahí está la diferencia entre uno y otro. Y dice que el fariseo se puso a orar, versículo 11, consigo mismo, soliloquio, ¿no? Lo dijimos recién. ¿Y cuál era el discurso que estaba dando este tipo? Decía, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Y ahora justifica por qué no es como Israel. Dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuánto ayunan 2 veces a la semana? Ni uno levantó la mano. Ahora, y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Era mucho más que el 10%. Tipo ejemplar. En cambio, dice el Señor, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel
volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido. Dos hombres haciendo una cosa que buena, podríamos decir, que es orar al templo, era el lugar donde se oraba, pero con dos actitudes totalmente diferentes. Dos corazones totalmente distintos. Ahora a mí me encanta porque Jesús, obviamente que va a mostrar a través de la oración de cada uno diferencias, pero fíjense que la oración del publicano, del recaudador de impuestos, Jesús la resume en 9 palabras. Yo no sé en las otras versiones cuántas serán, 9, 8, 10, por ahí. Pero sí se toma el mayor tiempo para relatar la actitud del publicano. Yo conté en mi versión 25 palabras para expresar la actitud del publicano, que estaba de lejos, que no quería ni alzar los ojos. Y que la oración es tan sencilla, tan cortita, tan simple, pero tan profunda, tan sincera, tan del corazón y tan humilde, que el Señor dijo, este vuelve justificado. Entonces, el Señor, de alguna u otra manera, nos quiere enseñar y le estaba diciendo también a estos personajes de aquella época, no importa las cuantas palabras hermosas que vos hagas, el discurso precioso y correcto que realices, que en realidad ni siquiera eso era una autojustificación, era un argumento de por qué Dios debería escucharlo en este caso. Pero Dios dice, la actitud es esencial para poder entrar realmente y tener una relación conmigo. Una actitud de humildad, una actitud de humillación, una actitud de reconocer quién es Dios. Ahora, un autor noruego, no sé si se pronuncia así, pero Ole Halley dice, él hizo un libro breve llamado Oración y dice esto, define la oración como una actitud de la mente y del corazón caracterizada ante todo como impotencia. ¿Qué quiere decir esto? Claro, yo me acerco al Señor para relacionarme con Él, pero con un entendimiento previo. ¿De qué? De que no soy nada delante de Él. Que no soy digno de que Él escuche mi oración. No soy digno de entrar a la presencia del Rey. No soy digno. Pero los méritos de Jesucristo, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Dios nos puso esa vestidura a nosotros y nos ve justo por medio de Jesucristo. Y hoy sí podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios, aún en nuestra debilidad. Entonces, lo que el Señor está resaltando acá es la actitud de humildad. Los que oran son los que se sienten impotentes. Los que oran son los que reconocen que están perdidos sin Dios. Los que oran son aquellos que entienden que nada fuera de Dios tienen, no tienen nada fuera de Dios. Y que necesitan el auxilio, el socorro, la ayuda, la asistencia, el amor, el poder, la sabiduría de Dios para poder andar y vivir en esta vida. Entonces, y estuvimos viendo los grupos familiares, el Evangelio integral y las bienaventuranzas, y espero que hayamos entendido que las bienaventuranzas no son características específicas que necesitamos en un determinado tiempo, sino que son características del cristiano, del verdadero cristiano, durante todo el peregrinaje de su vida hasta que llega al cielo. Y el Evangelio nos da eso, el Evangelio nos ayuda a entender de que somos pobres en espíritu. Constantemente, cuando entramos a la presencia y vemos a Dios y nos vemos a nosotros, bienaventurados los pobres en espíritu, los que están quebrados y los que están diciéndole a Dios, te necesito. Entonces, esa es la primera de las actitudes y también fundamentales para poder relacionarnos con Dios. Reconocerse pobre en espíritu, es decirle a Dios todos los días que le necesitamos.
Ahora, notemos enseguida que el Señor condenó la oración del fariseo, ¿no? La oración del fariseo no hay una expresión de un alma oprimida por el pecado, por el dolor. No contiene confesión, ni reconocimiento de culpa, ni deseo de obtener gracia y misericordia. La oración del fariseo es simplemente jactarse de sus propios méritos. Yo voy todos los domingos a pesar de la pandemia a la iglesia. Yo sigo durante el verano la escuela dominical. Yo sigo yendo al grupo familiar durante el verano. Hay 50 grados de calor y yo estoy ahí enfrente del sol. Señor, merezco que vos me escuches, ¿no? Entonces, era esa la oración del fariseo. Y constantemente está eso en juego en nosotros. Por eso, el Señor muestra la humildad y la contracara de la oración del publicano, ¿no? El publicano expresa humildad, expresa lo primero que dice: yo soy un pecador, y sí anhela la gracia y la misericordia de Dios. Él va esperando eso del Señor. No una palmada diciendo: che, qué buen hijo que sos, ¿no? No. Él va y busca el perdón de Dios y la gracia de Él y el socorro. Ahora, hay 5 cosas, así vamos terminando. Hay 5 requisitos importantes que hay y que tiene la oración del publicano, que es la que venimos hablando, pero vamos a mencionarlo. 1, sus peticiones no se centran en sí mismos, se centran en el carácter de Dios. Y cuando vamos a la oración tiene que haber esta misma actitud en nuestro corazón. A veces nuestras oraciones son centradas solamente en nosotros. Parecemos la oveja, ¿no? Me bendecís, me cuidás, necesitamos eso, ¿no? Y la oración tiene que estar centrada en Dios, centrada en el carácter de Él. 2, el publicano no menciona a su prójimo, no se compara para justificarse, sino que se reconoce pecador. Y eso también es una de las características. Fíjense que el otro comparaba, se miraba al lado constantemente. Gracias porque no soy como Martín. Gracias porque no soy como Ivana. Gracias porque ellos son un desastre. Entonces la oración, el publicano solamente se centró en mí. ¿Qué voy a mirar al otro? Si yo no puedo sobrevivir conmigo mismo, voy a estar... Bueno, eso viene de parte de Dios. Dios no nos pone eso en el corazón. 3, es humilde. El publicano confesó claramente que era pecador. Y cuando yo me acordaba de Saúl y de David, y lo hablábamos con un amigo esta semana en un café, ¿qué diferencia hubo entre Saúl y David respecto a sus pecados? Socialmente, ¿quién podría ser más condenado o más condenable? ¿Saúl o David respecto a sus pecados? David. Hago una encuesta ahora. Bueno, David mandó a matar al marido de la mujer que él había agarrado y había dejado embarazada. Por ejemplo, ¿no? Y Saúl, no alcanzó a matar a todas las vaquitas que había por ahí, porque eran lindas, estaban lindas para la estaca, y dejó vivo al rey también, ¿no? Del lugar donde había dicho el Señor que tenía que asesinar a todos. Por ejemplo, tomando esos 2. El pecado, o sea, si nosotros lo miramos socialmente, uno era peor que el otro. Ahora, la diferencia entre los dos no fue el pecado en sí, porque para el Señor pecado es pecado, las consecuencias cada uno las tendrá. Pero fíjense la actitud de Saúl cuando Samuel lo confronta. ¿Qué hace Saúl? ¿Recuerdan? ¿Reconoce el pecado? Saúl
se autojustifica, busca argumentos para decir, no, pero estos son para el Señor, estas vacas, esto vamos a hacer un gran sacrificio. Se justificaba. Orgullo. En cambio David, cuando Natán va y lo confronta y le dice, David, este sos vos. ¿Recuerdan que cuentan historia? Un hombre que tenía muchas ovejas, el otro tenía una sola. Y cuando David se da cuenta, ¿qué hace David? Se justifica, dice, no, pasa que justo yo estaba por ahí. No. Reconoce su pecado. David reconoce su pecado. Y esa es por lo menos una de las grandes diferencias entre Saúl y David. ¿Y por qué David tuvo el perdón y la gracia de Dios y Saúl no? Por último, el Señor termina alabando la humildad. Y dice, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, cuando yo leía estos 5 puntos, me acordaba de David. Y me acordaba del Salmo 51. Un salmo que expresa justamente lo mismo que podemos ver en el ejemplo que da Jesucristo con esta parábola del fariseo y del publicano. Lo leo, Salmo 51. Esto fue luego de que Natán lo confrontara, esta situación que hablábamos recién. Y David dice, ten compasión de mí, oh Dios. Parecido, ¿no? Ya arranca. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay un reconocimiento de su condición, de su situación, de su vida. Y hay un clamor de parte de David hacia la gracia y la misericordia de Dios. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mi pecado, de mis pecados, y borra toda mi maldad. Crea en mí, versículo 10, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Versículo 15, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complace en los holocaustos, de lo contrario te lo ofrecería. Escuchen, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Yo leo este salmo y me lleva inmediatamente a la oración de este publicano. Es la misma actitud, recuerden. ¿Qué actitud debemos tener ante el trono del Señor, ante su majestad, ante su persona? De humildad, de humillación, de reconocimiento de nuestra condición y del clamor por esa gracia y por esa misericordia. Tim Keller, en su libro La oración y nobleza bíblica, el estudio que nosotros estamos realizando está tomado de este libro y se los recomiendo que lo puedan leer si no lo leyeron, La oración de Tim Keller. Y él dice esto, entre tantas cosas que hemos marcado, una de las cosas es esta, escucha. La oración es la única entrada al genuino conocimiento de uno mismo. Cuando uno va a la oración y empieza a conversar con Dios y Dios nos empieza a recordar su palabra, empieza a desnudar nuestro interior, nuestra alma. Y ahí nos vemos tal y como somos. Y Dios nos ama tal y como somos y no por lo que deberíamos ser. Alguien dice eso. Alex San Pedro lo dice, me encanta. Porque nadie acá es lo que debería ser. Y aún así Dios nos ama. Y Dios nos muestra. Ahora sigue diciendo Tim Keller, es además la mejor manera para experimentar un cambio profundo, el reordenamiento de nuestros afectos, tal cual.
Nosotros podemos tener toda la teología del mundo, podemos leer y estudiar la Biblia 25.000 horas, pero si no oramos, si no tenemos esa relación, todo esto va a quedar vacío, hueco, en información, en un conocimiento intelectual, pero Dios quiere que ese conocimiento sea experimental. Y Dios nos los baja y nos los muestra y nos ordena en la oración, en ese tiempo donde Dios nos habla, donde Dios nos refresca aquellas cosas que Él quiere que nosotros cambiemos y seamos transformados. Es la manera en que conocemos a Dios y el modo en que a fin de cuentas tratamos a Dios como Dios. Yo no sé si David, sí, yo sé que David no leyó Hebreos, la carta a los Hebreos, pero pareciera que la sabía de memoria. Ahí Hebreos 4, 13, 16, por lo menos esta parte, dice: y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta, Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para obtener misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Jesús define la oración como una disposición de humillación. Entonces, ya hemos aprendido o reafirmado, ¿no? Que la oración es es la forma de poder relacionarnos con Dios. Que la iniciativa la toma Dios. Dios es el que pone en nuestro corazón el deseo de buscarle, de amarle, de estar con Él. Dijimos también que cuando estamos ahí, no estamos en la oración para torcerle la mano a Dios, sino al contrario, para escuchar su voluntad, su voz, y nosotros andar en esos caminos que Él preparó de antemano. Y hoy dijimos, debemos entrar a la presencia de Dios, debemos establecer y empezar esta conversación con una actitud de humildad, de humillación, de rendición, de reconocimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Y a medida que eso va creciendo, vamos teniendo una percepción mucho más profunda de quién es Dios y de quién somos nosotros. ¿Recuerdan Isaías cuando tuvo ese episodio que vio al Señor? Dijo Isaías 6:5: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Más nos metemos, más nos acercamos al Señor, más quedamos asombrados de lo que Él es y más entendemos y reconocemos nuestra condición humana, aún siendo sus hijos. Nunca debemos olvidarnos, no estamos a la talla, no damos a la talla. Por nuestros propios méritos no vamos a estar justificados delante del Señor. Ya nosotros estamos justificados por la vida de Jesucristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Jesucristo, y menos mal. Y debemos saber que no hay nada que pueda modificar el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios nos va a seguir amando, tal y como somos. Y eso no significa que no debemos dejar nuestras manos, nuestra vida en el Señor, que Él obre, que Él transforme. No. Pero a veces nosotros queremos hacer cosas para agradarle a Él y no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de tener la actitud de humildad, de humillación, la actitud correcta para poder realmente establecer una relación profunda, íntima y genuina con el Señor. ¿Estamos? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque a pesar de mí, Señor, entiendo que tu palabra nos habla, tu palabra nos confronta, tu palabra nos anima realmente a tener una relación con vos profunda, íntima, genuina. Señor, nos ayuda a entender de que realmente, como decía el salmista, acá solamente te tengo a vos, no tengo más nada en este mundo, sino solo a ti. Papá, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes como congregación a poder
entender cabalmente y vivir y experimentar día a día una relación profunda con vos. Ayúdanos a que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos verte cada día más y más como vos sos, el Dios de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a que esa percepción correcta de tu grandeza, de tu amor, de tu justicia, de tu bondad, nos ayude a nosotros a ubicarnos siempre en el lugar que corresponda, que es de estar humillado, de estar entregado, de reconocer de que no somos nada sin ti. Ayúdanos a tener eso presente constantemente y a seguir creciendo en tu gracia. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo pedimos con un corazón humilde, sincero, Señor, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En instantes comenzamos la reunión, así que prepárense, vayan ubicándose, que ya vamos a arrancar.